Después de estudiar a Krishnamurti en estos podcasts, creo que este es el 64 y en el canal hay más audios con relación a Krishnamurti y otros autores, pero quizás Krishnamurti es el autor que más pone énfasis en el fin del sufrimiento, de que hay un fin para el sufrimiento, de que el autoconocimiento, el ingreso de la percepción, del discernimiento, es el fin del sufrimiento, que el condicionamiento puede ser erradicado, ¿m? Que de hecho puede un individuo que le dice él, comillas, serio, ¿no es cierto? Que es una condición indispensable, serio, o sea, que no juega con ilusiones, que no se engaña con ilusiones, que es, por decirlo así, una especie de em, que tiene un amor por la verdad, digamos, y no por la apariencia de la verdad, sino por la verdad misma, y es ser serio y no adherirse a ilusiones, ese individuo puede, en autoconocimiento, regenerar la mente, transformar la mente, poner fin a toda esa actividad de contenidos y reacciones que están continuamente en torno al yo, y que básicamente es un movimiento del miedo. Es un punto de analizar cómo toda la actividad egocéntrica es miedo, o una compensación del miedo, como el placer podría ser una compensación del miedo, o la otra cara del temor o del sufrimiento es el placer, ¿no es cierto? Entonces, eh, Krishnamurti nos dice, hay un fin para el sufrimiento. Si no, ¿para qué hubiera hecho todo lo que hizo, ¿no es cierto? No sé cuántos años Krishnamurti habló al mundo, pero era muy joven cuando comenzó y terminó, creo que a los 90 años, en el año 86. O sea, dedicó prácticamente toda su vida a decir que había un fin para el sufrimiento psicológico, que hay un estado intemporal que él llamaba meditación, que hay el florecer del amor, la inteligencia, la compasión, fuera del tiempo, fuera del pensamiento, y que hay un modo completamente y radicalmente diferente de vivir. Y dedicó toda su vida a encender esa llama de la percepción, de la observación, del autoconocimiento, de la transformación fundamental de la mente humana, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la humanidad. A eso se dedicó toda su vida, entregó su vida a eso. Y decía que era posible para individuos serios. Y ahí está el problema. Le pusimos a este podcast perder el tiempo por 10.000 años más. En esta meditación aparece esa frase, no esa frase exacta, pero habla de 10.000 años. Como un ejemplo, quizás como un ejemplo de por cuánto tiempo podemos, digamos, estar haciendo algo que no nos conduce a ninguna parte. Por cuánto tiempo podemos estar repitiendo patrones condicionados y no llegando a ninguna parte. Y muchas veces cuando Krishnamurti iniciaba su conferencia, partía de lo externo, decía la situación del mundo, las guerras que siempre han existido, el tribalismo, el pensamiento sectario, tribal, fragmentario, divisivo, en todos los campos, ¿no es cierto? Y el condicionamiento, esa estructura de contenidos psicológicos, emocionales, en torno al yo,
que es un movimiento básicamente de temor. Armamos una estructura para compensar, para estar seguros por el temor psicológico. Y ahí empieza todo este problema de la fragmentación psicológica, de la fragmentación mental que tiene la humanidad sumida, nos tiene sumidos en el sufrimiento colectivo e individual. Dice Krishnamurti, vamos a estar perdiendo el tiempo por 10.000 años más, porque continuamos de una manera inconsciente, quizás repitiendo y repitiendo patrones de pensamiento condicionado, fragmentario. Continuamos haciéndolo y nunca nos detenemos a observar. Aparentemente muy pocas personas ocurre ese fenómeno que se detienen a observar o surge ese estado de observación sin opción que es discernimiento espiritual. Entonces continuamos y continuamos repitiendo los mismos patrones, sufriendo, causando sufrimiento y sufriendo, ¿cierto? Vamos a leer por qué dice Krishnamurti 10.000 años. Y es interesante, dice, usted puede sentarse en la postura correcta, ¿cierto? Cuando uno se sienta a meditar, ¿cierto? Le dice, mantenga la espalda derecha. Eso es lo que uno le dice por el tema de las energías que fluyen, ¿no es cierto? Puede sentarse en la postura correcta, con la espalda recta, respirando debidamente. Bueno, la respiración es súper importante en todos estos procesos meditativos, como incluso basta con que uno suavice la respiración y uno se calma. De hecho, es así. Uno lo puede eso comprobar personalmente. Respirando debidamente, hacer ejercicio de respiración. Hay muchos ejercicios de respiración. Y todo eso durante los próximos, y ahí viene la frase, 10.000 años. O sea, uno podría hacer todo eso correctamente, adecuadamente, y lo podría hacer por 10.000 años, o por 1.000.000 de años, da lo mismo, y distará mucho de percibir lo que es la verdad, porque no se ha comprendido en absoluto a sí mismo, su forma de pensar, su modo de vivir. O sea, nosotros podemos hacer, y de hecho lo hacemos, toda clase de cosas externas, en donde están envueltos los contenidos de la mente, los contenidos condicionados, psicológicos, que estamos continuamente proyectando desde nuestra memoria. Y hacemos toda clase de cosas, realizamos toda clase de acciones y actividades, menos comprendernos a nosotros mismos, menos observar que haya una observación profunda de nuestro modo de vivir, modo de pensar, modo de hablar. O sea, hacemos absolutamente todo, hemos hecho absolutamente de todo y continuaremos haciendo absolutamente todo, menos el conocimiento propio. Menos el conocimiento propio. ¿Mm? Usted no le ha puesto fin a su sufrimiento y quiere encontrar la iluminación. O sea, aquí dice Krishnamurti que naturalmente el autoconocimiento es estado de percepción no dual, no fragmentario, que pone fin al sufrimiento. Solo en el autoconocimiento se pone fin al sufrimiento, al condicionamiento.
Pero desde ese estado fragmentario, egocéntrico, queremos alcanzar la iluminación. Y aquí Krishnamurti nos está diciendo que hay que poner fin al sufrimiento psicológico, que es el movimiento del pensamiento, la estructura de temores, de apegos, de deseos. Eso tiene que terminarse antes de buscar la iluminación, antes de que la iluminación sea posible. ¿Por qué? Porque el fin del sufrimiento implica el fin de la actividad dualista, sujeto-objeto, de la actividad, es el fin del conflicto psicológico el que nos aproxima a la iluminación, al florecer del estado que Krishnamurti llamaba meditación. Así que si no hemos puesto fin al sufrimiento psicológico, la iluminación está muy lejos, muy lejos. Escuché una frase en el misticismo cristiano que me gustó mucho, me pareció súper interesante, que era de aparentemente un santo, no sé, no me acuerdo, pero decía así, decía, sabemos absolutamente todo sobre orar, decía. Tenemos libros, tenemos textos, tenemos tratados, lo que no sabemos es orar, decía. Lo mismo podemos decir de la meditación. Sabemos absolutamente todo de la meditación, menos meditar. Y al menos para Krishnamurti, la meditación no puede estar separada del autoconocimiento. No puedo hacer cosas que eludan el problema fundamental del yo personal, de su estructura de apegos, de dependencias, de deseos. Por fuera del yo podemos hacer toda clase de cosas, sistemas de meditación, toda clase de actividades, pero estamos evadiendo el problema fundamental del autoconocimiento. Entonces así nos podemos pasar quizás varios millones de años, quizás. ¿Ya? Dice, puede hacer toda clase de contorsiones con su cuerpo, como hay gente que lo hace, ¿no es cierto? Y esto parece fascinar a las personas, porque sienten que les va a proporcionar algún poder, algún prestigio. Por supuesto, todas cosas del ego personal. Ahora bien, todos estos poderes son como velas al sol, son como la luz de una vela cuando brilla diáfano el sol. O sea, todas estas cualidades, facultades que uno puede desarrollar eh, con los sistemas de meditación o no sé, con alguna práctica, no son nada frente a la meditación misma, frente al fin del sufrimiento, frente al florecer de lo intemporal o de lo no condicionado. Imagínense ustedes un estado no condicionado. Cuesta imaginarse un estado no condicionado. Todo lo que nosotros vivimos es condicionado o dependiente. Pero el estado de meditación es un estado no condicionado, no, no fragmentario, no divisivo, no dualista. Entonces, el ego, el yo puede generar muchas habilidades. O sea, personalmente uno puede generar muchas habilidades. De hecho, hay gente que tiene muchas habilidades, menos esta, el autoconocimiento y la meditación, porque implica el fin del yo, el fin del sufrimiento, el fin del miedo. No el acentuar el yo y sus logros, sino el fin de eso.
Entonces Krishnamurti nos está aquí diciendo que estamos eludiendo el problema central. Nos estamos yendo por las ramas. ¿Mm? Estamos sacando el quite al problema central de la meditación, de la vida espiritual, que es ver lo que es, encarar lo que es. Vamos a leerlo nuevamente y para ir terminando esto, porque es súper, muy claro lo que dice, es muy interesante para reflexionar. Usted puede sentarse en la postura correcta, con la espalda recta, respirando debidamente, hacer ejercicios de respiración y todo eso durante los próximos 10.000 años. Y distará mucho, o sea, estará muy lejos de percibir lo que es la verdad, porque no se ha comprendido en absoluto a sí mismo. O sea, le hemos sacado el quite a lo que somos, a lo que es. Su forma de pensar, su modo de vivir. O sea, no nos damos cuenta de nosotros mismos, estamos como en un punto ciego. No. Estamos en un estado condicionado y no nos damos cuenta de nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo. Estamos eludiendo ese proceso. Usted no le ha puesto fin a su sufrimiento y quiere encontrar la iluminación. Eso en el fondo es, básicamente estamos buscando satisfacción personal. Porque la iluminación, por decirlo de alguna manera, es el fin del sufrimiento y es autoconocimiento. Puede hacer toda clase de contorsiones con su cuerpo y esto parece fascinar a las personas porque sienten que les va a proporcionar algún poder, algún prestigio. Ahora bien, todos estos poderes son como velas al sol, son como la luz de una vela cuando brilla diáfano el sol. Krishnamurti dice, vaya, no se distraiga con cosas externas, con tonterías, por los próximos 10.000 años, ¿no es cierto? Nos está invitando a el autoconocimiento, ser consciente de uno mismo, ver lo que es, para poner fin al sufrimiento psicológico. Y ahí la iluminación, por decirlo así, está mucho más cerca, porque ya no hay conflicto psicológico. El conflicto psicológico está proyectado por el pensamiento, por el yo. Entonces dice Krishnamurti, vaya por decirlo así, por lo esencial, vaya por el sol, no por las velas, digamos, vaya por el sol, no se distraiga con velas, que son juegos del yo, o sea, son juegos del yo personal, del ego personal, son ponerle adornos al yo, ¿cierto? Y el autoconocimiento es el corazón, ver lo que es el corazón de la transformación que pone fin al sufrimiento psicológico. Así que Krishnamurti, muy poco diplomático, nos señala encarar el autoconocimiento y dejar de perder el tiempo con cualquier clase de cosas que no van al punto, ¿ya? Que no nos conducen al punto, ¿no es cierto? Potencialmente nos podemos estar ahorrando muchísimo tiempo. ¿Mm? Muchísimo tiempo. Les mando un abrazo, tiempo y sufrimiento, por supuesto. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si se dan las condiciones, nos encontramos en un próximo podcast. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y
en- hay varios podcasts de otros autores también, si los quieres revisar. Un abrazo.